Bueno, pues saludamos a todos los que nos ven por internet y vamos a empezar. Sí. Vamos a empezar. ¿A quién le gustaría orar para iniciar? ¿Quién quiere orar para que iniciemos? Yo. Sí. Ok, vamos a orar. Padre, gracias por este día. Te damos gracias porque estamos reunidos hoy aquí y que podamos aprender más de tu palabra, y te pedimos que nos cuides y que puedan venir los demás hermanos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver el estudio. Vamos a leer Juan 13, los versículos del 1 al 20, pero primero leo la introducción que tiene el estudio. Dice: Jesús ha concluido su ministerio público. Su testimonio a los judíos ha sido manifestado de muchas maneras. Ahora llega el tiempo de compartir con sus discípulos de manera privada. Estamos en la cena de la Pascua y lo que los otros evangelios nos narran de manera breve, Juan expone de manera detallada la enseñanza que Jesús dirigió a sus discípulos en esta cena, en la cena de la Pascua. Los demás evangelios no hablan mucho de lo que Jesús enseñó ahí, salvo la institución de la cena y algunas breves enseñanzas. Es cierto que no toca la institución de la Santa Cena, Juan no toca este tema, pero sus palabras aquí traen una gran cantidad de luz para los creyentes, principalmente al introducir el nuevo mandamiento, que es la mayor enseñanza en este evento. Bueno, vamos a leer Juan 13, del 1 al 20. Juan 13, del 1 al 20. En el principio era el verbo y el verbo... El 13, perdón. Ay, perdón. 13, sí. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís... Perdón, desde el 1. Caramba. Sí, 13 Perdón. y ahora es del 1. Ajá. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pases de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaba en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios había salido y a Dios volvía, Se levantó de la cena y se quitó el manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. jamás me lavarás los pies, le dijo Pedro, sino te lavo no tienes parte conmigo, le respondió Jesús. Simón Pedro le dijo: Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que se ha bañado no necesita lavarse excepto los pies, pues está todo limpio y ustedes están limpios, pero no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estéis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Saben que ustedes se llaman maestros y señor? Y tienen razón porque lo soy. Pues yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados sois si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar.
Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que recibe al que yo envié me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe a aquel que me envió. Ok, hoy vamos a ver hasta esta parte. Dice, entonces ya mencionamos que esta ya es parte de una reunión privada entre Jesús y sus discípulos. Y dice, hoy iniciamos con una frase muy interesante. La frase es, antes de la fiesta de la que... Pascua. De la Pascua, ¿verdad? Es la fiesta que ya había llegado, la fiesta de la Pascua. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre. Es una forma poética de hablar sobre su ascensión al cielo. Luego dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ok, explicamos un poquito esta frase. Dice, Juan habla del propósito de lo que... Perdón, Sí. ya no me acuerdo. ¿Qué significa la Pascua? La Pascua es la fiesta que Dios instituyó, que mandó a Moisés, donde se sacrificaba un cordero en la noche y cenaban ese cordero para recordar la salida de Egipto. Ajá, en la fiesta de la Pascua. Entonces, cuando los primogénitos fueron salvados y que pusieron la sangre en los marcos de las puertas. Ok, bueno, entonces dice que Juan habla del propósito de lo que Jesús hará a partir de este momento. Pues dice que antes de la Pascua Jesús tenía claro ya que su hora había llegado. Hay una cosa que me llamó la atención porque los comentaristas que de pronto leo discuten mucho el hecho de que esto es claro que es la misma fiesta que narran Mateo, Marcos y Lucas de la cena de la Pascua. Es la misma fiesta, pero como aquí dice que antes de la fiesta de la Pascua, se ponen a discutir si en realidad era una cena aparte, etc. No, lo que está diciendo es que antes de la Pascua Jesús sabía que él ya iba a ir al Padre. Ya la cena llega después en el versículo 2. Entonces dice que aquí que antes de la Pascua Jesús tenía claro ya que su hora había llegado. Esa parte ya la hemos estudiado. Él sabía que su hora había llegado cuando los griegos lo buscaron y dijo, ha llegado ya la hora. Y entonces dice que su hora había llegado, esa parte la hemos estudiado. Pero ahora le da un mayor énfasis a la llegada de esta hora. Ha llegado la hora de que Jesús pase de este mundo al Padre. Esto no es más que hablar de que Jesús va a dejar la tierra para ir a la diestra del Padre. Estará ya no estará físicamente aquí, dice, él ya no estará físicamente con sus discípulos y los va a preparar para la labor que les ha de encomendar. Por tanto, esta reunión se caracteriza por el amor que Jesús tiene por sus discípulos. Esta es una comunión que define la comunión especial que él tiene con ellos. Esta es una reunión que define la comunión especial que él tiene con ellos. Por eso dice que los ha amado y los amó hasta el fin. Entonces, aunque podría tener algo más profundo este sentido de que los amó y los amó hasta el fin, pero lo que está Juan finalmente señalando es que sin importar las situaciones, Jesús amaba a los discípulos. El término los suyos, porque dice que amó a los suyos, es el mismo que se utiliza en Juan 1:11. Vamos a ver Juan 1:11 y 12 de una vez. Ajá. A lo suyo vino y a los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, entonces, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Luego dice, mas a todos los que lo recibieron les dio el derecho de ser hijos de Dios. Ok, entonces aquí el término los suyos, que de hecho es el mismo en griego que se utiliza en el versículo 11,
Ahora ya no se pero ahora ya no se refiere a aquellos que no lo recibieron, sino a los del versículo 12, los que le recibieron, los que creen en su nombre. Entonces ya vemos que hay una diferencia con respecto de este inicio, ¿verdad? Así que llega el momento de la cena de la Pascua. Y durante esta cena se da un evento importante debido a que el diablo ha puesto en el corazón ¿de quién? De Judas Iscariote. Ha puesto ya en el corazón de Judas Iscariote, llamado hijo de Simón. Algunas versiones dicen Judas, hijo de Simón Iscariote. ¿El hacer qué? Que entregar a Ok. Jesús. Entonces el entregar a Jesús. Ya está dispuesto. De hecho, es interesante porque en griego no se define directamente el corazón de quién. Dicen algunos traductores, han propuesto que diga que el diablo había propuesto en su corazón que Judas entregara a Jesús. Pero bueno, la mayoría se va por el sentido de que el diablo puso en el corazón de Judas el entregar a Jesús. Bueno, dice, este asunto, que el corazón de Judas esté preparado para entregar a Jesús, es el punto que pone el reloj en marcha. El tiempo corre y Jesús no demora lo que va a hacer con sus discípulos antes de ser arrestado. Como ya está decidido Judas a entregar a Jesús, ya el tiempo está definido. Ya no hay más tardanza, porque en cuanto Judas entregue a Jesús, Jesús ya no tiene más tiempo para enseñar a sus discípulos. Por eso Juan nos dice que aquello que Jesús está por hacer, lo hace sabiendo que el Padre ha puesto todas las cosas en sus manos. El Padre ha puesto todas las cosas en sus manos, y luego usa otra forma, que de Dios ha salido y a Dios volverá. Que Dios ha puesto todas las cosas en sus manos y que de Dios ha salido y a Dios volverá. Ok, esto significa que Jesús ha recibido ya todo el dominio y potestad, como dice Mateo 28, que dice que Jesús se acercó diciéndoles: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, este es muy conocido, por eso solo lo citamos así. Dice, y por lo tanto debe volver a la diestra del Padre. Su ministerio terrenal ha terminado y solo falta preparar a los suyos para su partida. Ya está todo definido, todo está listo, solo falta una cosa, y para eso es esta cena, para preparar a sus discípulos para su partida a la diestra del Padre. Así que se levantó de la cena. Tal vez sería más exacto para nosotros decir que se levantó de la mesa, pero se entiende que estaban cenando. Se levantó de la cena, es decir, de su lugar en la mesa, y se quitó el manto que tenía, y tomando una toalla se la ciñó, es decir, se la ató a la cintura, eso es ceñir. Luego echó agua en una vasija y comenzando a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida. Entonces les lavó los pies a cada uno, pero él preparó las cosas. Eso también es parte de la narración. Él echó el agua en el lebrillo, en la vasija donde iba a llevarla, y bueno, les fue lavando los pies. Pero como ocurre muchas veces, hay quien al no entender lo que ocurre lo cuestiona. Pues cuando llegó, ¿con quién? Con Simón Pedro. Simón Pedro. Con Simón Pedro, le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar a mí los pies? ¿Tú me vas a lavar a mí los pies? Jesús le respondió: ahora tú no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después.
Seguramente después de la resurrección los discípulos entendieron muchas cosas. Ahora no comprendes lo que yo hago, pero lo entenderás después. Pedro dijo, jamás me lavarás los pies. Jamás me lavarás los pies. Ok, Pedro muy firme, pero como dice aquí la explicación, jamás me lavarás los pies. No podemos juzgar con dureza a Pedro y decir, bueno, es que Pedro era muy necio, etc. No podemos juzgarlo con dureza, pues lavar los pies era un asunto de cortesía que el anfitrión llevaba a cabo con sus invitados. ¿Por qué? Porque ellos usaban sandalias y, bueno, los pies se ensuciaban mucho. Mas esta tarea era asignada al esclavo de menor rango en la casa, es decir, era una tarea que se consideraba indigna y la hacía, aunque la cortesía era importante, la hacía el esclavo de menor rango en la casa. Al parecer a Pedro no le parece correcto que el maestro, el de mayor jerarquía, y a quienes ellos han visto hacer milagros y guiarles, tome ahora un papel considerado degradante. Es decir, esto era un papel que era, tal vez si tenemos no tenemos un referente nosotros en nuestra cultura, aunque muchos han inventado incluso hasta el bolear los zapatos y cosas así. No tenemos mucho, pero porque cuando estamos en una comida y alguien se pone a limpiar, pues tampoco es tan degradante, ¿no? Pero diríamos que es un servicio más o menos así, que no va a ser el de mayor jerarquía, sino que lo hace alguien más. Entonces, él como maestro se pone a hacer algo que no es considerado para alguien de su nivel, no entre la sociedad judía. Pero Jesús le responde, si no te lavo, no tienes parte conmigo. Ok, entonces no va a haber comunión entre nosotros si yo no te lavo los pies. Bueno, eso ya fue muy convincente. Y Simón Pedro, que aún no lo entiende, reflexiona que si así son las cosas, o sea, si esto es de tener parte con Jesús, entonces no hay que limitarse a los pies, y le dice, Señor, entonces no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Y la cabeza. O sea, de una vez al completo, si esto es tener parte contigo, ¿verdad? También las manos y la cabeza. Jesús aprovecha para enseñar acerca de esto diciendo, el que se ha bañado no necesita lavarse, excepto los pies. Excepto los pies, pues está todo limpio. Pues está todo limpio. Y ustedes están limpios, pero no todos. Ok, está todo limpio la persona, pero no todos los que están ahí reunidos están limpios. Bueno, esta limpieza debe entenderse a la luz de Juan 15:3. ¿Quién le toca leer? Bueno, Juan 15:3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Ok, ¿qué es lo que limpió a los discípulos? Porque él esto lo va a decir en la misma reunión. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he dado. Aquí nada más les dice, ustedes están limpios. Pero luego les aclara por la palabra, ¿qué es lo que en realidad los limpió? ¿A qué se refiere? Bueno, dice, este pasaje lo veremos más adelante, pero que comprendemos que se refiere a la salvación. La limpieza es ya haber creído en Cristo. Lavarnos los pies se refiere a nuestra confesión diaria a Dios de cualquier falla. Es decir, nosotros ya somos salvos, pero si en algún momento dado caemos, tenemos que pedir perdón a Dios. Pero no es como decir, tengo que volver a ser salvo, ¿no? Entonces hace esta comparación y todos los que tratan este pasaje consideran que en realidad es precisamente esta situación en la cual todavía el mundo tiene ese contacto en nuestra vida cristiana y en algún modo nosotros tenemos que mantenernos limpios.
Y hay que pues tener esta comunión para confesar con Dios cualquier falla, ¿verdad? Sin embargo, por ahora hay uno entre ellos que no es salvo, pues Jesús sabía quién lo iba a entregar. Entonces hay uno entre ellos que, aunque es de los discípulos, no es salvo. Él lo iba a entregar, por eso dijo, no todos están limpios. Entonces, esta limpieza es un símbolo de algo más, que es la salvación. El lavar los pies es algo más semejante al servicio y no literalmente que tenemos que lavarnos los pies. Jesús no profundiza en lo que acaba de decir. Él prosigue, es decir, él deja a un lado ahorita el tema del traidor. Él prosigue con su enseñanza, pues cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿saben lo que? Ahí hay 3 palabritas que él dice. A ver. Les he hecho. ¿Saben lo que les he hecho? Es el versículo 12. Ok. No, vamos al 13. ¿Saben lo que les he hecho? Es decir, al lavarle los pies. Ahora empieza su explicación. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Ustedes me llaman Maestro y Señor. Y tienen razón porque lo soy. No les está diciendo que estén equivocados. Él es Maestro y es Señor. Es cierto que los discípulos se refieren a Jesús con estos términos. Siempre en los evangelios son las 2 formas de llamarlo. Al inicio se da más el llamarlo maestro, considerando, yo no hice esta investigación, la leí de un comentarista. Hay tantas veces que en los primeros capítulos lo llaman maestro y luego poco a poco lo van llamando Señor. Dice, al final del ministerio predomina el llamarle Señor. Esto es parte del crecimiento de ellos. Ellos van comprendiendo cada vez más quién es Jesús. Entonces sigue Jesús. Pues si yo, el Señor y el Maestro, les lavé los pies. Si yo, el Señor y el Maestro les lavé los pies, ustedes también deben lavarse los pies unos a otros. Ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Ahora, entendiendo el hecho de que era un asunto cultural, pero que hace referencia al servicio. Vamos a ver cómo lo pone Santiago 5:16. Por tanto, confiénsense sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que sean sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Ok, entonces aquí es donde entra esta comparación. Si ya no es en nuestra cultura normal que nos lavemos los pies, ya no tenemos esa imagen, sino que tenemos la imagen de un servicio y nos la pone en un aspecto más espiritual Santiago, el confesarnos unos a otros nuestros pecados, nuestras fallas, pero también el orar unos por otros. Esto es más semejante a este acto de lavarnos los pies, para no inventar luego cosas, ¿no? Que algunos ponen, luego que en una iglesia de Estados Unidos era de que el pastor le boleaba los zapatos a unos hermanos y no, eso no tiene que ver con eso. Uno no llega a la iglesia necesitado de que le boleen los zapatos, ¿no? Sino de que oren por uno. Entonces es una cuestión más enfocada en el servicio. Esto es el servicio mutuo entre creyentes, orar unos por otros, o incluso el confesar, no necesariamente, hermano, mira, te hice esto, aquello, perdóname, no, sino decir, hermano, yo estoy batallando con esto, y apoyarnos en oración unos a otros. Ok, y continúa con una contundente enseñanza. Dice, porque les he dado... Ahí la palabra, ¿cuál es? Ya vamos en el 15. Para que yo... Bueno, pero primero dice, ejemplo les he dado, ¿verdad? Ajá, sí. Entonces, si cambiamos las palabras, les he dado ejemplo. Porque les he dado ejemplo
para que como yo les he enseñado. Hecho, porque en realidad aquí es más el ejemplo. Para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ya no es tanto lo que oyeron a Jesús decir como lo que vieron a Jesús hacer. ¿Ok? Entonces les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. Ok. Ahora, aquí viene la explicación de todo esto. Al haber tomado un papel considerado humillante, no afectó su posición ante ellos. Jesús sigue siendo su Señor y Maestro. Esta es una parte importante porque algunos dicen, bueno, no, pero pues yo, ¿cómo lo voy a hacer si soy el pastor? ¿O cómo lo voy a hacer si yo soy anciano? Que lo haga otro hermano, ¿no? Porque consideran que hacer ciertas cosas es rebajarse. Bueno, Jesús tomó un papel considerado humillante que no afectó su posición ante ellos. Él sigue siendo su Señor y Maestro. No se debe confundir el servicio con debilidad. No porque un pastor se pare en la puerta y diga hermanos y salude a todos o de pronto ayude a barrer y todo, está dejando de ser una persona del nivel espiritual que deba tener. Esto no está afectando, pero hay pastores que no se atreven ni a tocar una jerga ni a tocar un trapo para nada, porque ellos son no digamos los pastores, los que se llaman apóstoles, ¿no? Pero son los ungidos, ¿no? Exactamente, dicen, no, yo soy el ungido, yo aquí entro y todo debe estar preparado. Y no se cuenta, ni a mí me tocó verlo en un campamento, fue algo realmente deprimente. Lo hicimos entre 4 pastores y cuando llegamos tuvimos el campamento. A la hora de recoger, 3 de nosotros ayudando a los jóvenes a recoger todo y había uno sentado en una silla. No se paró, y no que fuera grande, era hasta más chico que nosotros, pero él no tocó nada porque no era su papel, porque él era pastor. Entonces hay gente que tiene problemas con eso, obviamente son problemas de autoestima, porque el que sabe quién es, pues no se siente rebajado, ¿no? Y ese es el asunto con Jesús. Jesús sigue siendo su Señor y Maestro, no se debe confundir el servicio con debilidad, pues al llevar a cabo este servicio, Jesús manifiesta que no importa el estatus social o económico, nadie en el cuerpo de Cristo está exento de servir a los demás, aun en tareas que parezcan humillantes. Jesús, siendo el mayor, es nuestro ejemplo en todo. Ok, entonces no hay nada de, no, hermanos, pues yo tengo un estatus social, económico, y pues ¿cómo voy a...? No, cuando hay que pintar, pues todos hay que pintar, cuando hay que limpiar, todos hay que limpiar, etcétera. Ya con los diáconos vamos a ir estableciendo un domingo para limpieza. Entonces, pues vamos a ir viendo sobre eso. Bueno, Jesús es nuestro ejemplo. Y para evitar cualquier pretexto, decir, bueno, es que Él vino para servir. Jesús entonces afirma, en verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor. Entonces ya no hay pretexto. Si tú dices, bueno, Jesús sí pudo servir, pero yo no tengo por qué hacerlo, entonces te consideras mayor que Jesús. El siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Entonces, todos quedamos incluidos en el asunto de servirnos unos a otros. Ok, en Mateo 20, 25 al 28, Jesús había enseñado ya sobre esto. Vamos a ver Mateo 20, 25 al 28. Pero Jesús, llamándolos junto a él, dijo: ustedes saben que los gobernantes de los gentiles se enseñorean de ellos y que los grandes ejercen autoridad sobre ellos. No ha de ser así entre ustedes, sino que entre ustedes quiera llegar a ser grande será su servidor, y el que entre ustedes quiera ser el primero será su siervo. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos.
Ok, entonces Jesús ya había enseñado que el que sirve es el mayor, no al revés. Entonces enseña aquí, porque esta es realmente la enseñanza. Él se va a ir, él tiene que dejar establecido el hecho de que el servicio, así como él sirvió a los discípulos, ellos debían servir. Entonces, por eso dice, Jesús había enseñado esto, y aunque sus palabras son conocidas por muchos, aún hay cristianos que se consideran de una jerarquía superior y no aceptan seguir el ejemplo de Jesús, al servir obviamente. Y en esto hay una excelente promesa. Ok, aquí sí cambian un poquito las versiones, porque la Reina Valera dice bienaventurados, pero vamos a ponerle felices. Dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Si saben esto, serán felices si lo practican. El servicio es lo que le concede al cristiano el gozo. Y ahora vuelve al tema que dejó pendiente. Ok, ya había hablado del traidor. Ahora, no lo explicó, solo dijo, no todos están limpios. A nosotros se nos explica por qué él dijo eso, pero todavía no se lo explica a los discípulos. Entonces ahora vuelve al tema que dejó pendiente. Él dice, no hablo de... Es el versículo 18. No hablo de todos ustedes. Esta promesa de la dicha de ser felices y el ejemplo del servicio no se aplican a la vida de todos, pues hay uno que no cree. El problema de Judas no es tanto su traición como su incredulidad. En realidad, porque una cosa lleva a la otra. Entonces, él señala que conoce a los que ha escogido. Ok, aquí ya no ampliamos mucho, pero aquí Jesús está aplicando el tema de la elección de Dios. Él señala que conoce a los que ha escogido, incluso al traidor, al cual escogió para que se cumpliera ¿qué? La escritura. Ok, la escritura que dice, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Ahora es interesante, no dice su pie, y ahora que yo andaba mal del talón, eso es lo que dije, ay, coincidencia. Bueno, esto tiene más referencia a la promesa en la que dice que la serpiente mordería a Jesús en el talón y Jesús le aplastaría la cabeza, ¿verdad? Levantó su talón. También el hecho de que Jacob venía tomado del talón de Esaú. Finalmente habla de la traición. Ok, el que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Les dice, porque hay una cosa aquí importante. Se los digo ahora antes de que suceda o pase, como quieran ponerle. Para que cuando suceda crean que yo soy. Crean que yo soy. Aquí hay una cuestión. Uno esperaría que en la frase Jesús dijera otra cosa. Esto se los dije para que cuando suceda vieran que yo tengo razón, ¿no? O vieran que yo ya sabía. No, él aplica el punto de decir crean que yo soy. Y es interesante porque él no necesita que se enteren, sino que crean. Ok, yo se los digo antes porque va a pasar. Les estoy anunciando algo que va a ocurrir. Entonces Jesús está tomando el punto de prepararlos a ellos para algo que viene. Dice, en unas horas más Jesús será traicionado. Y esto, lejos de derribar la fe de los discípulos, debe afirmarla. Pues Jesús no será tomado por sorpresa. La elección de Judas tiene un propósito claro en el plan de Dios. No es para que los discípulos digan, ay, ¿cómo no se dio cuenta Jesús cómo era Judas?
No, Jesús les está diciendo que él sabía exactamente a quienes había escogido. Los discípulos no se deberían desanimar si recordaran estas palabras. Por eso él dice, para cuando suceda, crean que yo soy, es decir, crean que en verdad yo soy quien digo ser. La frase yo soy se refiere a que Jesús es Dios y por lo tanto él es todo lo que les dijo que era. Por eso en el momento de mayor prueba para ellos, no deberán dudar que se cumplirá todo lo que él les dijo. Ellos no van a decir, ay, pues ya se acabó Jesús, pues a buscar otra cosa que hacer, porque esas promesas, la vida eterna, el Padre, ya se acabó. Dicen que cuando hubo un general muy famoso en Estados Unidos que mató a muchos indios, que se llama el general Custer, y finalmente los indios lo mataron, y cuando murió su esposa dijo, se acabó el ejército, yo no quiero volver a saber nada más del ejército. Bueno, era para que los discípulos no dijeran, bueno, se acabó todo lo de Jesús, su ministerio, pues vámonos a hacer otra cosa. No, ellos debían saber que todo lo que él dijo se iba a cumplir. Dice, Jesús aplica, bueno, no sé si hay preguntas aquí, ¿no? Jesús aplica para sí mismo, o para sí, lo que ha dicho sobre el Padre en el 12, 44 al 45. Vamos a leerlo. Juan 12, 44 al 45. Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Ok, él aplica ahora esto a él y al Padre. Dice, en verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Vamos a ver Mateo 10:40, como lo dice ahí. Mateo 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Ok, a ver, déjenme ver si es si no, tal vez me equivoqué. Ajá. Sí, este es Mateo 10:40. Ajá. Sí, ese fue Lucas entonces, ok. El que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ok, esto lo enseñó Jesús ya antes cuando venían desde Jericó saliendo de la casa de Zaqueo. Bueno, aquí se lo repite. Porque él dice, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado mayor que el que lo envió. Aquí ya empieza a introducir el tema de enviado. La palabra enviado en griego es apóstol. Luego ya les dice, el que recibe al que yo envíe. Ahora nuevamente toca este tema de que ellos van a ser enviados. Me recibe a mí, al que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Jesús es llamado también el apóstol y Señor de nuestras almas por el escritor de la carta a los Hebreos. Dice, esta cena es el momento más importante de Jesús con sus discípulos antes de su arresto. Hay mucho que Él les va a enseñar, pero primero debe preparar sus corazones para lo que sucederá pronto, para el arresto de Jesús. Sobre todo porque uno que ahora los acompaña, o sea Judas, los va a sorprender. Ellos no se iban a imaginar esto, pero ellos deben creer que ahora son enviados, o sea son apóstoles, del que ha sido enviado por el Padre, y que lo que suceda pronto no invalidará eso. Es decir, cuando vean a Jesús arrestado, ellos deben mantener su fe. Deben seguir diciendo, todo lo que Él nos prometió se va a cumplir y somos sus enviados. Porque imagínense el cuadro, ellos están bien contentos con Jesús, llegan, lo arrestan y entonces dicen, bueno, ¿y qué pasó con todo lo que nos dijo? Lo que Jesús está enseñando es para que ellos mantengan su fe firme. ¿Ok? ¿Alguna pregunta?
Pero sí fallaron, ¿no, pastor? Porque Sí, se fueron como a humanos. pescar, ¿no? Pero posiblemente, no sabemos ya en el corazón de cada uno después de un rato. Nada más nos menciona que Juan estuvo en la casa del sumo sacerdote y estuvo Pedro, y no nos dice nada de los demás. Pero Pedro y los otros se fueron a pescar. Bueno, eso después de la muerte. Ministerio. Sí, pero en el arresto, en la crucifixión. Pero el asunto es que a final de cuentas, ellos, cuando se fueron a pescar, Jesús ya había aparecido. Yo pienso que, bueno, según la Biblia, ese mes que todavía estuvo con ellos reafirmó su fe, Ajá, porque él los fue a llamar a donde estaban pescando. exactamente. Inclusive les dio de desayunar. Les preparó el fuego y un pescado, ¿verdad? Ajá. Y ellos ya habían abandonado. Bueno, ya llegaremos a ese punto para saber por qué razón hubo esa pausa y poder entender qué era lo que los discípulos debían hacer en ese tiempo. ¿Ok? Pero el asunto es que ahorita está preparando sus corazones para la sorpresa que viene, pero no se las dice abiertamente. ¿Ok? Ya lo había dicho que él iba a morir, pero no tan claramente, o no esperaban ellos que en ese momento. ¿Ok? Pero sí vamos a llegar a estos pasajes, porque esto que narras realmente es lo que nos enseña Juan, que no enseña a los demás evangelios, ¿verdad? Bueno, ok, ¿alguna otra pregunta, comentario? ¿No? Ok, pues vamos a orar entonces para terminar. Vamos a dar gracias a nuestro Dios. Padre, te agradecemos tu palabra y te agradecemos la obra de Jesucristo en la cruz, las palabras que ahora podemos estudiar de Él para fortalecer nuestra esperanza, sabiendo que Él quería confirmar y fortalecer los corazones de los discípulos ante algo muy muy fuerte que era el arresto y después la crucifixión y muerte. Pero nosotros ahora sabemos que Jesús ha resucitado, y por eso sabemos que si Él alentó el corazón de los discípulos en esa noche, también hace lo mismo con nosotros en este tiempo, Señor. Te damos gracias porque tú eres quien nos sustenta, nos guarda, y te pedimos que tú sigas fortaleciendo el corazón de cada uno. Rogamos por todos los hermanos, por todos los familiares que están delicados de salud, los que están en tratamiento, Señor, los que están a esperas de tratamiento. Te pedimos, Señor, que tú seas el que forme en el corazón de cada uno esta esperanza de que todas las cosas que Jesús dijo se cumplirán, porque por ahora requerimos de paciencia hasta que veamos completada la obra cuando Jesús vuelva, y que sabemos que se ha de cumplir todo lo que Él ha dicho. Por eso te pedimos que sigas fortaleciendo el corazón de cada uno, que nadie se desanime, Padre, que nadie aparte su corazón de tus promesas, y que aquellos, Padre, que se han debilitado y que se han apartado de tu camino, tú les traigas nuevamente, Señor, para que sean fortalecidos en Cristo. En tus manos nos ponemos, te damos muchas gracias y bendecimos tu nombre en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Agradecemos a todos los que nos ven por internet, nos despedimos de cada uno.